Tenemos el privilegio de nuevamente predicar el glorioso mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Yo voy a invitarles a los que tienen Biblias a mano que busquen en el Evangelio según Marcos, el capítulo 16. Marcos, el capítulo 16, y vamos a leer dos versículos allí, el versículo 15 y el versículo 16. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Vamos a leer otro versículo en el Evangelio según Lucas, el último capítulo, el capítulo 24 del Evangelio de Lucas, y vamos a leer el versículo 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Que Dios añada su más rica bendición a la lectura de su palabra. Amén. Nuestro tema es el Evangelio. La gente tiene diversas opiniones y criterios acerca del Evangelio. Es muy común escuchar expresiones erradas sobre lo que es el Evangelio. El famoso poeta británico Emerson, después de estar en algunos lugares con sus poemas y sus escritos, volvió a su pueblo natal. Un día decidió sentarse en la placita del pueblo donde él nació, y de repente apareció una viejita que conocía al poeta de bien pequeñito. Y le habló él de su nombre, y ella lo reconoció. Oh, dice: señor Emerson, ¿cómo está? Bien. Le dice: señora, y esta señora era cristiana, era una creyente en Cristo. ¿Qué noticias buenas tiene hoy día para mí?, le dijo el poeta. Y la señora dijo: lo que le puedo decir es que Jesucristo el Señor es mi Salvador, creo en el Evangelio y yo soy una hija de Dios, porque el Evangelio es la buena noticia. Y el poeta le dice: ah, señora, esa es una vieja noticia, esa es una nueva noticia, pero es una buena noticia. En esos términos, el gran poeta Emerson definió el Evangelio: una vieja noticia, una nueva noticia y una buena noticia. Yo quiero que de la lectura de esta noche que acabamos de leer, rescatemos 7 cosas, 7 verdades que están allí acerca del glorioso mensaje del Evangelio. Primero, tenemos que entender que el Evangelio tiene carácter universal. ¿Por qué? El Señor dijo: id por todo el mundo. El Evangelio no es el patrimonio de determinadas élites sociales. El Evangelio no es el patrimonio de algunas naciones. Tampoco el Evangelio está destinado solo a los menesterosos, a las personas dominadas por los vicios o que viven al margen de la ley. El Evangelio es para todos. En cierta ocasión me acerqué a una señora de origen árabe y le digo: señora, yo la conocía, le voy a dejar un folletito de la palabra de Dios. ¿Qué es eso? Es el Evangelio de Jesucristo. Ah, mira, Mario.
anda a buscar a los viciosos, a los borrachos, a esos hablarles del Evangelio. Ella se excluía del beneficio que da el Evangelio de Jesucristo, creyendo que para ella no es el Evangelio, pero el Señor ha dicho ir por todo el mundo. Y yo estoy seguro que algunos están escuchándome esta noche. ¿Cuántos años tienes? 6, 8, 10, 12, 14, 16, 30, 60, 80 años. ¿Qué es el Evangelio para vos? Es para vos el Evangelio. Y con el Evangelio no hay que ser solamente oidor, hay que creer. Porque el Evangelio es la palabra de Dios que engendra la fe, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Ojalá que entendamos esta gran verdad, que el Evangelio tiene carácter universal. Pero fíjense, dice el que creyere. Aquí vemos que su mensaje es personal. Si bien es cierto que el Evangelio tiene carácter universal, también es personal. El que creyere es para todos, pero su mensaje personaliza a la persona. ¿Tu papá es creyente? Sí. ¿Tu mamá es creyente? Sí. ¿Y vos? Bueno, en la casa cantamos, hacemos reunión. No. Cada uno va a dar a Dios razón de sí. Cada uno, vos que me estás escuchando allí, tienes que creer personalmente, porque no, aquí no dice los que creyeren, el que creyere. Personaliza a la persona. Así es la oferta de salvación, es para la persona. Hay la idea de que dicen Bolivia será para Cristo. Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil. No hay ninguna enseñanza en la Biblia que las naciones van a ser salvas como tal. Es la promesa para el individuo. El que creyere. Esa es la gran verdad del Evangelio. Estamos tratando de sacar a la luz estas verdades para evitar equívocos y conceptos erróneos sobre lo que es el Evangelio de Jesucristo. Pero este Evangelio tiene un atractivo irresistible. ¿Cuál es ese atractivo? Y eso lo leemos en el capítulo que hemos leído en Lucas 24, 47. ¿Cuál es? Que se predicase en su nombre. La atracción del Evangelio es Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador que fue ejecutado en un madero. Mire, cada país tiene atractivos, por eso el turismo. Dicen, qué lindos son las calles en Italia, las calles son agua y se va en canoa, en lanchas, en Venecia. Qué lindos son los rascacielos en Nueva York. Qué lindo es el lago más alto del mundo en Bolivia. Y el turismo se lanza. ¿Por qué? Cada país, cada pueblo tiene su atractivo. El Evangelio no ofrece ese tipo de atractivos. El Evangelio tiene Jesucristo, que se predicase en su nombre. Y dice el apóstol Pedro que el mundo desprecia a Jesucristo, pero él dice, más a vosotros los que creéis, él es precioso. ¡Qué lindo! Para el alma que ya comprende, el alma que ha entrado en relación y comunión con el Señor es precioso. ¿Por qué? Empezamos con la atracción que tiene el Evangelio del Señor Jesucristo. Pero no solamente los países tienen sus atractivos, también las religiones tienen sus atractivos.
Hay religiones muy buenas, con buenas enseñanzas. Hay sectas que tienen muy buenas cosas. Pero saben, el Evangelio tiene el mejor atractivo, el Señor Jesucristo, el que quiere ser tu Salvador. Por eso dice que se predicase en su nombre. Pero este Evangelio tiene una proclama. No es una proclama política. No es una proclama guerrillera. Esta proclama del Evangelio no es para dar un golpe de Estado a los gobiernos de la tierra. El Evangelio tiene una proclama. ¿Cuál es? El arrepentimiento. Esa es la proclama del Evangelio. Dice que se predicase en su nombre el arrepentimiento. Esa es la proclama evangélica. Esa ha sido, es y será. Que los hombres, los que escuchan la prédica, se conviertan. ¿Por qué? Porque el Señor ha dicho, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Qué mensaje, no? Si no te arrepientes, amigo mío, pereceréis. Porque tenemos que dar cuenta a Dios. Por eso la Biblia señala, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Y horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Por eso el que oye el Evangelio, el que conoce de las cosas preciosas del Señor, no tiene que vivir siendo un oyente nomás. Tiene que ser una persona que sea valiente, dé un paso adelante y diga, yo confieso a Jesucristo, yo me arrepiento, yo quiero el perdón de mis pecados. Entonces el Evangelio ha impactado. Entonces el mensaje del Evangelio ha golpeado el corazón para que la persona sea salva. Este Evangelio además tiene una oferta gratuita. Uno va a los negocios, lo más que encuentra en los supermercados es precios de oferta. ¿Qué quiere decir? No te lo regalan, te lo dan más barato. ¿No es cierto? Y dice, no, ahora hemos rebajado el 10%, pero no te lo regalan. Yo siempre veo en venta, camioneta en venta, auto en venta. Nadie dice, esta camioneta se regala. No hay esos letreros. Pero ¿saben? El Evangelio ofrece, ¿qué ofrece? ¿Qué oferta gratuita? El perdón, dice el verso 47, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Yo quiero que entendamos esto. El Evangelio no ofrece mejoras sociales. Es triste cuando algunos distorsionan el Evangelio cuando dicen, si te entregas a Cristo y no tienes plata, vas a tener plata. Si te conviertes a Cristo y no tienes camioneta, vas a tener camioneta. Si no tienes novia, vas a tener novia. No tienes casa. No. El Evangelio no hace esa clase de oferta. Esas no son las ofertas del Evangelio. No ofrece mejoras sociales. No otorga bienes materiales. El Evangelio solo te ofrece el perdón de pecados. Porque el pecado nos ha enemistado con Dios. Esto es lo que tienes que comprender, amigo oyente. Todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. El pecado se ha constituido en una muralla, en una barrera que nos separa de Dios. Pero si nosotros atendemos el Evangelio de Jesucristo, que tiene las buenas noticias, que perdona al pecador, al que se arrepiente, acepta la oferta, entonces el pecador vuelve en relación y en comunión con Dios. Qué lindo es vivir en comunión con Dios. Qué lindo es levantarse en la mañana y decir, Señor, estoy vivo.
Me has regalado un día más para vivir. Estoy agradecido. Y cuando llega la noche, rendirnos a los pies del Señor y decirle, gracias, Señor. Hoy día me has cuidado, me has bendecido, me has asistido, me has dado lo que no merezco. Eso es estar en comunión con el Señor. Y eso es lo que te hace falta. Eso es lo que no tienes. Y perdóname, yo lo tengo. No porque yo sea bueno, no porque yo sea mejor, sino porque yo soy un pecador que ha sido recibido a misericordia, que ha sido aceptado el momento que confesó sus pecados al Señor. En el capítulo 16 de Marcos, donde hemos leído la palabra, hemos visto allí esta frase que vuelvo a repetirla. Dice, el que creyere será salvo. Aquí tenemos la garantía que ofrece el Evangelio al que cree. Esta es la garantía. Y uno compra a veces un televisor, uno compra una computadora y viene con la garantía. Garantía de 1 año. Y las empresas, yo compré el otro día un termo, garantía de 2, nunca había visto garantía de 2 años. Así se arruine. ¿De dónde va a ir uno a reclamar a la fábrica? Garantía. ¿Qué garantía me da? Es lo primero que decimos en una transacción comercial. Ahora, el Evangelio ofrece una garantía. El que creyere será salvo. Esa es la garantía. Esa es la garantía. Dios salva, Dios perdona, Dios da vida eterna, Dios recibe y su mano poderosa, de sus manos, la fuerza del Averno, la fuerza del enemigo, la fuerza del infierno, nunca van a arrebatar al que se entrega al Señor Jesucristo. ¡Qué bendición! No lo merecemos. Todo es por pura gracia. ¿Qué garantía que ofrece el Evangelio? Es una garantía incuestionable. Y por fin tenemos en este versículo de Marcos 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahí tenemos la disyuntiva inevitable del Evangelio. No hay otra disyuntiva. El que no creyere será condenado. ¿Ha entendido la palabra de Dios? ¿Te has dado cuenta que el Evangelio es una vieja, una nueva y una buena noticia? ¿Te has dado cuenta que el Evangelio no es una religión? ¿Te has dado cuenta que el Evangelio es para todos, pero de manera muy específica te personaliza a ti? ¿Te has dado cuenta que el Evangelio no te ofrece bienes materiales, no te ofrece reformas sociales, no te ofrece ninguna cosa material? Te ofrece el perdón de los pecados. Pero hay que arrepentirse. Hay que confesar sus pecados al Señor. Hay que creer de todo corazón. ¡Qué maravilloso Evangelio! Por eso el apóstol Pablo decía, ¡ay de mí si no predicare el Evangelio! ¡Qué responsabilidad tenemos de ser claros, de ser bien claros los que anunciamos el Evangelio! No distorsionarlo, no endulzarlo, presentar este mensaje como está en las Sagradas Escrituras. Que Dios bendiga a todos los oyentes. Amén. Ahora.